Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Y hoy estamos en víspera de acción de gracias. ¿Alguien tiene gracias que dar? ¿Alguien tiene que darle gracias a Dios? Yo tengo que darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Continuamos con las historias de la Biblia y hoy vamos a hablar de uno de los profetas del Antiguo Testamento, un hombre que Dios le reveló lo que iba a pasar al final de los tiempos. Le habló de escatología y le habló de las semanas. ¿Quién sabe lo que son las 70 semanas? 70 semanas de Daniel. Y a Daniel, lo único que yo sé de Daniel es que cuando Daniel era viejito, él oraba 3 veces frente a la ventana y se lo prohibieron. Hicieron una estatua, sí fue, ¿verdad? Hicieron una estatua y le dijeron que él no podía ya orarle más a su Dios. Y él no hizo mucho caso a eso y siguió haciendo lo que él hacía y lo echaron a un foso. Y en ese foso, habían leones con hambre. Y al otro día lo fueron a buscar y él estaba usándolos de almohada. Y los leones no se lo comieron. Es increíble. Y echaron a alguien en el foso. Ajá. Echaron a, que no era él lo sacaron y echaron a los guardias al foso y los leones, ¿qué? Se los papiaron. Pero vamos a conocer un poquito más de ese personaje tremendo que oraba y Dios le contestaba en los labios de Roberto Torres. Ven, Robert. Ahora sí. Ok, más que bendiciones, jóvenes. Privilegio estar en la casa del Señor en esta noche. Como decía el pastor, hay algunos que están preparando, adobando y haciendo otras cosas, pero nosotros hemos venido a escuchar palabra del Señor. Y en esta noche, ¿verdad? Pues me toca, ¿verdad? Tratar con el libro de Daniel. Tarea difícil. Mucha información, muchas cosas y muchos detalles. Yo voy a tratar de hacerlo. He preparado un bosquejo lo más breve posible porque no queremos hacer media vigilia hoy. Porque hay mucha información dentro del libro de Daniel. Vamos a ver una historia detrás de otra, una historia que sucede aquí, la historia de Daniel. El libro de Daniel tiene muchas historias dentro de ellas y como el pastor mencionaba, hay algunas que ya conocemos desde hace muchos años. Quizás hasta de niño nos contaban la historia de Daniel en el foso de los leones y cosas así. Pero es importante que podamos conocer un poquito más sobre todas estas cosas. Yo tengo unas imágenes, ¿verdad? Unas citas bíblicas que vamos a estar compartiendo más adelante. Pero lo primero que usted debe conocer es que Daniel, usted sabe que dentro de la escritura cada nombre tiene un significado. Y en el caso de Daniel no es la excepción. Daniel significa Dios es mi juez. Y se atribuye, ¿verdad?, la escritura de este libro en alrededor del año 600 antes de Cristo. Hay 12 capítulos dentro de él. Los primeros 6 capítulos tratan sobre Daniel y sus amigos, los que, ¿verdad?, fueron trasladados desde Jerusalén hasta allá, hasta Babilonia. Daniel y sus amigos bien conocidos, Ananías, Misael y Azarías, mejores conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí sí, ¿verdad? Ahora sí se oye más familiar. Estamos tan acostumbrados a los nombres babilonios que no conocemos los hebreos. Pero ahí vamos. Capítulo del 1 al 6 trata sobre Daniel y sus amigos y capítulo 7 al 12 habla sobre las visiones que Daniel tiene por medio del Señor, porque todas estas eventos y todo esto que está surgiendo y que se está contando, muchos de ellos son visiones, son sueños que el Señor permite a través del rey Nabucodonosor, a través de Daniel, y todo esto es parte de lo que se da. El libro también, como característica interesante, es que está escrito en 2 idiomas.
El libro comienza en el verso 1 del primer capítulo hasta el verso 3 del segundo capítulo y está escrito en hebreo. Luego del verso 4 del capítulo 2 hasta el capítulo 7, verso 28 está en arameo. Y luego vuelve otra vez al idioma del hebreo desde el capítulo 8, verso 1 hasta que termina el libro en el capítulo 12. Esto, ¿verdad? Pues mayormente la porción que estaba en hebreo era mayormente dirigida a lo que es el pueblo de Israel y lo otro, que el resto del libro va mayormente dirigido a lo que es la gente que estaba alrededor, porque el arameo se utilizaba como un lenguaje que era básicamente escrito, ¿verdad?, para otras personas y era un lenguaje que era, vamos a decir, un poco más universal en ese momento. Contrario a lo que quizás pensábamos en algún, quizás anteriormente. Es importante que podamos entender que también están escritos, hay unas partes del libro que están escritas en primera persona, hay otras partes del libro que están escritas en tercera persona, así que hay una parte donde usted va a ver que Daniel es quien se atribuye y está hablando de él mismo, y hay otras partes, incluso hay uno de los capítulos que habla el rey Nabucodonosor dentro de lo que está explicando. Así que capítulo 1, yo traje un breve resumen de cada uno de los capítulos y luego pues entramos un poquito más en detalle. Capítulo 1 comienza con la deportación del pueblo del Señor hacia Babilonia, luego de que Nabucodonosor sitiara la ciudad y enviara a traer de los príncipes de la familia real, en este caso de la descendencia de David, de los hijos de Israel, muchachos, dice la escritura, sin tacha, buen parecer, con sabiduría, entendimiento e idóneos para trabajar en el palacio. O sea, Nabucodonosor para el palacio a trabajar no se iba a llevar a cualquier analfabeta, no. Búscame de la herencia de los descendientes del rey, de la descendencia de los príncipes de Israel. Esas son la gente que yo quiero, gente preparada y capacitada para poder ejercer lo que vamos a hacer. Reclutados para servir son llevados al palacio y la primera situación con la que se encuentran cuando llegan al palacio es con la alimentación, es con la dieta. Porque le dicen que se los lleven allí, los van a estar preparando, los van a estar capacitando, pero da la casualidad de que ellos van a estar allí, pero iban a comer de la comida del rey. Iban a comer de los alimentos que se servían dentro de la mesa del rey, que eran grandes, y digo grandes banquetes para ellos, pero dentro de la alimentación que seguía el judío era algo completamente contrario. Toda esta situación, ¿verdad? Cuando ellos se encuentran con esto, hablan y piden, ¿verdad? Hablan con el líder, ¿verdad? Con la persona que les han dejado a cargo y piden pues ser eximidos por 10 días de esa alimentación y que solamente les dieran legumbres y agua. Los vegetales que a veces les sacamos el cuerpo, ellos no, tráeme todo eso y agua. Y luego de 10 días pues tú haces una evaluación porque él estaba muy preocupado de que los fueran a encontrar desmejorados físicamente, de que no hubiesen podido atender o hacer los trabajos o cumplir con la tarea que se le había asignado. Así que luego de los 10 días, cuando vienen a evaluarlos, ellos están mejor en su semblante, se ven mucho mejor, están en mejor condición física y no solamente eso, sino que en todo lo demás que habían estado estudiando, preparándose, estuvieron 3 años en esa. Ellos sobresalían de todos los demás en inteligencia, en todo lo que era conocimiento y aplicación de todas estas cosas. Así que, sobrepasada la prueba, ellos mantuvieron su dieta y se pudieron librar de eso. Así que, con esto vemos en el capítulo 1 que la fe es a prueba del destierro y la aculturación. La fidelidad, el compromiso e integridad de los muchachos los llevó a destacarse sobre los demás y eso no es otra cosa que ser obediente trae recompensa. Dios los honró. Capítulo 2. Antes de entrar en el capítulo 2, yo traje por ahí un mapa para que usted pueda ver a grandes rasgos de cuál era la extensión del reino. Usted va a ver ahí en la parte que se ve como más color lila es lo que era el reino babilónico y por encima se ve como un arco color naranja. Ese es el reino de Asiria, el imperio asirio. Y pues las rutas están ahí marcadas con unas líneas de lo que se utilizaba. Cuando Nabucodonosor invade y llega hasta Judá, dicen que en esos momentos surgió una situación por la cual él no atacó a la ciudad directamente, sino que sitió la ciudad, ya estaba listo para atacarlo cuando tuvo que retirarse. Pero entonces de ahí se lleva a estos muchachos para allá, para Babilonia. Así que ese es el imperio del que estamos hablando en estos momentos, del imperio de Babilonia, el cual estaba dirigido en esos momentos por Nabucodonosor. Capítulo 2 habla de que Nabucodonosor tiene un sueño,
que le espanta hasta el sueño. Tiene un sueño el rey que a tal grado de que manda a buscar a los magos, a los encantadores, a los astrólogos, a los sabios, a todos los que habían en el pueblo que pudieran hacer la interpretación de estos sueños y le pudieran dar el significado de lo que ¿verdad? Que contenía su sueño. Pero él se molesta, fíjese qué cosa, se molesta porque nadie le podía decir qué era lo que había, qué era lo que significaba. Él le pidió un pequeño detalle. No solamente le pidió que le interpretara el sueño, sino que quería que le dijeran cuál había sido el sueño y que se lo interpretara también. Nada fácil, ¿verdad? Es como si Ana María me dice que tiene un sueño y Ana María quisiera que yo le dijera cuál era el sueño y qué significaba el sueño. Pues eso era lo que quería Nabucodonosor. Y cuando nadie pudo hacerlo, se molestó hasta el grado de que mandó a liquidarlos a todos. No. O sea, si ninguno de ustedes puede hacer, pero rey, díganos cuál fue el sueño. No. Si ustedes no pueden sacar eso, lo que están es tomando tiempo o se van a inventar algo. Tiene que decirme cuál es el sueño y qué significa. Y en esos momentos, cuando manda a matar a todo el mundo, cuando Daniel se entera junto con sus amigos de lo que está sucediendo, le pide al rey que le dé un tiempo. Deme un tiempo, señor rey, para yo poder meterme, ¿verdad? Acercarme a mi Dios, poder hacer que Él me pueda revelar cuál es la situación. Y en medio de una visión, el Señor le revela a Daniel cuál es el sueño y la interpretación de ese sueño. Esa imagen es una que traje por ahí, que es una estatua de varios metales. Una imagen con cabeza de oro fino, el pecho y los brazos son de plata, sus piernas son de hierro y los pies estaban mezclados de hierro y barro cocido. Y dentro de ese mismo sueño hay una piedra que nadie corta, que se desprende y va contra la estatua, la derrumba, la destruye y se convierte en una montaña. Cada uno de los materiales en esta estatua, como podemos ver ahí identificados, es un reino diferente. Durante esos periodos que usted ve ahí en la imagen, esos imperios estuvieron al frente, estuvieron rigiendo sobre el pueblo de Israel. El imperio babilónico, el imperio de los sirios, los grecos Macedonia, o los medos y los persas, perdónenme, el segundo. Estoy en el, ¿cómo se llama esto? En la traducción. Luego, el imperio romano. Y la parte final, hay otras más que en ese momento no se estaban vislumbrando ni se estaban tomando en cuenta. Recuerden lo que mencionó Pastor también. Estamos hablando de un libro que habla de profecía, que en aquel tiempo nada de esto había sucedido. O sea, que era una profecía para aquel tiempo. Hoy usted y yo lo conocemos como historia, pero en aquel tiempo era profético, porque no había sucedido nada de eso. Y el libro tiene unas profecías que se han cumplido ya, tiene una profecía que se están cumpliendo y tiene otras profecías que están en el proceso porque son para los tiempos finales. Ahí la parte escatológica del libro. Por eso es por lo que es un tanto complejo entrar en esto. Créame, yo, como mencioné ahorita, yo conocí algunas de las historias, pero como que entrar en todo el asunto del libro, usted tiene que meterse, ¿verdad? A buscar un poquito más y a escudriñar la escritura para poder entender y comprender a veces cosas que usted daba por sentado y que no son tan sencillas como pensábamos que eran. Así que cada uno de estos materiales representa un reino, un imperio, comenzando con el babilónico que está en el oro, en la parte de arriba, y la piedra que cae representa el reino del Señor que vendrá para los tiempos finales. Un reino fuerte, poderoso e insuperable. Durante este tiempo, Nabucodonosor comienza a escuchar y a ver y saber sobre el Dios de los judíos. Porque en aquel momento él no sabía ni había escuchado esto. Cuando viene Daniel y hace la interpretación del sueño, entonces ya él comienza como que a darse cuenta que hay otro Dios que no es el que ellos están adorando, ni el que ellos tienen. Es importante que esta imagen de los imperios mundiales, ¿verdad? El Señor, el reino del Señor está por encima de todos ellos. Se puede levantar el imperio que sea y el día que el Señor quiere tumbarlo, quiere quitarlo, tiene toda la autoridad y tiene todo el poder para hacerlo. Capítulo 3
tenemos entonces a un Nabucodonosor lleno de orgullo, manda a hacer una estatua de oro para que todos le adoren. Todos aquellos que se negaran a adorarlas, pues serían echados a un horno de fuego ardiendo. Y los tres amigos de Daniel, de los que hablamos ahorita, Mesac, Sadrach y Abednego, se negaron a hacerlo. Una vez más, sacan la raíz de su enseñanza, de la enseñanza que han recibido desde niños. Por eso la Escritura de verdad, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estos niños habían sido adoctrinados en su casa y cuando llegó el momento de ser adoctrinados por el pueblo de babilónico, aprendieron la historia y todo lo demás de Babilonia, pero no se alejaron en nada de lo que había sido su doctrina y su enseñanza de parte del pueblo de Dios. Estos tres jóvenes amigos de Daniel, una vez más, se mantienen obedientes a sus creencias y se niegan a inclinarse y a adorar la imagen. Estos son llevados delante del rey y ante su respuesta el rey se enfureció de tal forma que mandó a calentar el horno 7 veces más. Era tal la temperatura del horno que nos dice la Escritura de que los soldados que fueron a lanzarlos a ellos que estaban atados murieron. Quedaron muertos en el momento cuando fueron a lanzarlos. Dicen los que saben de que el horno podía llegar a calentar, el tipo de horno del que estamos hablando, podía llegar a calentar hasta 1800 grados Fahrenheit. Hoy día los hornos de cremación que se utilizan, su temperatura fluctúa entre 1400 hasta 1800 grados. Así que ya usted sabe que eso era para verlos desintegrados instantáneamente. Cuando vemos este detalle ya entendemos por qué entonces cuando fueron a lanzarlos al horno, ellos quedaron muertos en la entrada. Así que imagínense cómo era. Una vez lanzados al horno, porque quedaron muertos los que lo fueron a lanzar, pero ellos cayeron al horno. Nabucodonosor se sorprende cuando mira y ve que hay 4 personas desatadas caminando dentro del horno sin sufrir ningún tipo de daño. Pregunta a los que están con él. Y no eran 3 los que habíamos echado al fuego. Al ver esto, llama a los muchachos por su nombre. Sadrach, Mesac y Abednego, salgan del horno. Y una vez más salen los muchachos, todos los presentes van a donde están ellos a inspeccionarlos, a ver, pero, o sea, estos no fueron los que acabamos de echar allí con el horno 7 veces más caliente de lo que regularmente se hacía. Y entonces se dan cuenta de que ni tan siquiera uno de sus cabellos se había chamuscado, que sus ropas no se quemaron y que ni tan siquiera olían a humo. Yo no sé usted, pero para mí eso es algo bien espectacular porque el Dios que yo le sirvo te libera del fuego candente, te libera de lo que tú estés pasando, no importa cuál sea la situación. Así que si le vas a dar el aplauso, dáselo a él que se lo merece. Y entonces vemos de la manera que el rey, una vez más, vuelve a ver en acción al Dios de los judíos, al Dios de los israelitas. Y dice, Daniel capítulo 3, versos 28 y 29. Entonces dijo Nabucodonosor, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora sí, dele el aplauso al Señor. Piense por un instante en medio de la situación, esa imagen que hemos visto, una imagen que se levanta para que el mundo la adore y cuando no lo hace va a pagar las consecuencias con su vida. Cuando eres fiel al Señor, este te honra y se glorifica en medio de cualquiera sea tu situación. Por eso damos gloria y honra al Señor. Usted sabe lo que es que el rey los manda a llamar para preguntarle ¿por qué no vas a hacer lo que tienes que hacer? ¿Por qué no vas a adorar? No. Yo no voy a adorar a más nadie, solamente a mi Dios.
Y con todo y eso, el Dios del cielo mete la mano. Capítulo 4, Nabucodonosor tiene un sueño nuevamente que se espanta y manda a llamar a todos los sabios de Babilonia. Vinieron los magos, astrólogos, adivinos, todos los caldeos para interpretar y ninguno pudo hacerlo hasta que llegó, ¿quién? Daniel otra vez. El sueño trataba sobre un gran árbol que crecía y se hacía fuerte en medio de la tierra, cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra. De hermoso follaje, abundante fruto, había alimento para todos. Debajo de él se ponían las bestias y en sus ramas hacían morada las aves y se mantenía todo el que vivía allí alrededor. De pronto, un vigilante del cielo comienza a dar órdenes de derribar el árbol, su rama, follaje, su fruto y echar a todos los animales de allí. Mas la cepa de sus raíces quedarían en tierra con atadura de hierro. Hasta Daniel quedó atónito y turbado, dice la Escritura, por casi una hora. Y comenzó a narrar la interpretación del sueño. El corazón del rey era el que iba a ser talado. Era el rey el que iba a ser talado. Y el corazón del rey sería cambiado por uno de bestia por un periodo de 7 años. Al cabo de un año, este sueño se hizo realidad. Y la profecía se cumplió. Por 7 años estuvo Nabucodonosor en una aparente locura, comportándose como animal. Dice, ¿verdad? Le dan el término científico de la condición mental que es, ¿verdad? Que se refiere a que la persona se actúe como un animal. Le debo ese nombre, no lo apunté. Pero es una condición médica que se reconoce hoy día para esto. Pero al fin del tiempo, después de esos 7 años, dice que Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y la razón le fue devuelta y bendijo, alabó y glorificó al Altísimo. Todo esto aconteció por el orgullo y soberbia del rey. Daniel verso 5, capítulo 5, verso 20, está por ahí. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, depuesto del trono de su rey, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Ahí vemos como la soberbia, como es el orgullo que llegan a tener estos líderes, los pueden llevar a tal cosa. La narración aparece el mismo rey hablando en primera persona. Pero una vez más yo te tengo que decir que nada ni nadie puede cambiar o alterar los designios y los planes del Señor. Dios humilla a los soberbios, Él quita y pone reyes. Capítulo 5, perdóneme. Vamos para el 5. Belsasar, hijo de Nabucodonosor, celebrando un grandioso banquete con 1000 de sus príncipes y manda a buscar los vasos de oro y de plata que había traído su padre Nabucodonosor del templo allá en Jerusalén. Todos bebieron vino, alabaron a sus dioses, ¿verdad? Que estamos hablando de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Todos los dioses esos que ellos tenían allí, tenían un party montado. Y pasándose la copa de oro que trajeron desde allá, desde el templo en Jerusalén, de repente aparece en una mano escribiendo un mensaje en la pared. Otra vez mandan a buscar a todos los adivinos, sabios, magos, y ninguno puede interpretar la escritura. No es hasta que la madre del rey se entera de lo que está sucediendo y que le habla sobre Daniel. Ya Daniel tenía cierta fama y lo tenían identificado. Entonces este fue traído delante del rey y este le da un speech, como decimos en buen boricua, le dio un discurso de todo lo que ya debería saber que pasó su padre por soberbio y de deshonrar los caminos del Señor. Finalmente le dice el significado de la escritura en la pared, versos 25 y 28 del capítulo 5, que está por ahí, dice: Mene, mene, tekel parsin. Y esto significa estas palabras. Mene quiere decir que Dios ha decidido poner fin al reinado de su majestad. Tekel quiere decir que Dios concedió a su majestad una oportunidad, pero su majestad no la aprovechó. El próximo dice: Parsin quiere decir que Dios partirá en dos el reino de su majestad y que se lo dará a los medos y a los persas.
esta no es otra cosa que la sentencia que el Señor acaba de anunciar al final del reinado de Belsasar y la partición del reino. Este nombra a Daniel como el tercero en el reino, pero esa misma noche lo vinieron a matar. Vemos cómo la corrupción destruye los imperios, cómo cuando no aprendemos de errores cometidos en el pasado, estamos condenados a cometer los mismos errores, dice un refrán. Y en ocasiones pagamos un precio muy alto en medio de lo que es la soberbia y en medio de lo que es el orgullo y en medio de creer que somos intocables. Ahí vemos como un imperio, primero a través de Nabucodonosor, después a través de su hijo, y hacen exactamente la misma cosa. Capítulo 6, llegamos al 6 que estaba mencionando el pastor. Una vez los medos toman el control de Babilonia, Daniel se convierte en uno, ¿verdad? Era el tercero dentro del gobierno y pues se mantiene ahí. La envidia de muchos creció a tal grado que buscaban razones para acusar a Daniel y se inventaron un entrampamiento para poder denunciar a Daniel y que nadie pudiera salvarle. A gran cosa se han arrimado. Luego de denunciar a Daniel, el rey quedó muy afectado y buscó manera de librarle, porque lo hicieron firmar un edicto donde por 30 días tenían que adorar al rey. Y el que hiciera lo contrario, el que no estuviese dispuesto a hacerlo, había que quitarle la vida. Y como dato curioso, los medos y los persas tenían dentro de sus leyes, después que ellos firmaban algún edicto, alguna ley, esa ley no podía ser cambiada fácilmente, no había forma de cambiarla. Quizás le podías hacer algo, modificarlo, inventarte algo para tratar de, ¿verdad?, minimizar los daños que pudiera tener esa ley, pero no era posible cambiarlo, porque fueron donde el rey le dijeron: usted no había firmado una ley sobre esto, esto y esto, y tenemos a este hombre haciendo lo contrario, las 3 veces al día haciendo oraciones al Señor, y tenía que por 30 días adorar solamente al rey. Luego de denunciar a Daniel, el rey quedó muy afectado porque el rey le tenía mucho aprecio y sabía que no había hecho nada malo y buscó maneras de librarle, pero no habiendo otro remedio, tuvo que cumplir su sentencia y mandar a buscarle y echarle en ese foso de los leones. Tanto era el conocimiento que el rey tenía hacia Daniel, que ni tan siquiera durmió bien esa noche. Y al otro día de mañana bien temprano fue hasta el pozo. Y cuando llegó allí comenzó a llamar a Daniel con voz triste. Para su sorpresa, Daniel estaba vivo y daba testimonio de cómo Dios le había librado de los leones. Daniel capítulo 6 versos 21 y 23 están por ahí también. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Daniel no estaba molesto con el rey, si fueron los charlatanes estos que le hicieron el entrampamiento. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Cuando usted y yo confiamos en el Señor, confiamos en esa protección divina en medio del peligro, no importa cuál sea, no importa cuánto te quieran acusar, no importa cuánto te quieran destruir, el Señor cuidará de ti. Y el rey estaba tan molesto porque lo hicieran haber tirado a Daniel al foso de los leones, que buscó todos los que lo acusaron. Vengan ustedes, mandó a buscarlos a ellos, a sus hijos, a sus mujeres. Ustedes son los que van para el foso ahora. Ese fue el desayuno de los leones ese día. Así que imagínense, esos leones que pasaron toda la noche con Daniel, no lo tocaron, no comieron nada, tenían que estar hambrientos por la mañana. Así que buen desayuno que sirvieron todos estos que trataron de acusar a Daniel. Ahora, capítulo 7, hay un sueño nuevamente con esta vez Daniel. Dice que tuvo un sueño perturbador al visualizar 4 grandes bestias que salen del mar. Ahí
Por ahí hay otra imagen que está la estatua inicial y aparece también estas bestias que estaban al lado, están puestas ahí al lado. Lo mismo, la misma dinámica, el mismo sentido. Un león con alas de águila, un oso que yo digo que estaba chueco porque decía que se veía más alto de un lado que del otro, con 3 costillas en la boca. Un leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas. Y había un cuarto monstruo completamente indescriptible que tenía 10 cuernos con dientes de hierro y garras de cobre. Un trono donde se sienta un anciano de día que juzga y abre los libros, hijo del hombre que llega hasta el anciano y le entrega toda autoridad y poder. Los 10 cuernos son 10 reyes, pero después de ellos vendrá uno diferente que humillará a 3 de estos. Hablará mal contra Dios y peleará contra su pueblo. Tratará de cambiar costumbres y la ley de Dios, parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Todos estos lo mismo, son los mismos 4 reinos que había ya establecido y mencionado Daniel. Así que ahí vemos la similitud entre la estatua y las diferentes bestias que fueron reveladas a Daniel en el capítulo 7. Cada uno de ellos representa un reino y Daniel se confunde tanto que tiene que pedir que alguien le explique. Reinos arrogantes que incluso se exaltan a sí mismos, creyéndose incluso hasta por encima de Dios. Este hará lo que bien le parezca por 3.5 años, 3 años y medio. Luego será juzgado, perderá su poder y serán destruidos. No importa, aquí estamos hablando de acontecimientos que eran pasados y futuros, pero Dios siempre está en control. No importa el evento, no importa los sucesos, el Dios del cielo siempre está en control. Así que vemos cómo es revelado una vez más esos 4 reinos. Y capítulo 8, Daniel tiene otra visión. Esto es como que una detrás de la otra y una detrás de la otra. O sea, esa historia es durante el tercer reino del reinado de Belsasar, un carnero con los cuernos chuecos también, porque sé que era uno más grande que el otro, estaba frente al río y nadie podía hacerle frente hasta que llega un macho cabrío y lo ataca con todas sus fuerzas y lo vence. Luego se rompe ese cuerno y salen otros 4 y se extiende en todas direcciones hasta que sale uno que crece a tal grado y llega a las estrellas y se cree suficiente como desafiar al mismo jefe de las estrellas. Los cuernos de carnero son los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia. El gran cuerno es el más importante de sus reyes y los 4 nuevos cuernos que salen, una vez se cae ese cuerno que tiene el macho cabrío, son 4 reinos que saldrán de la misma nación. Será un rey muy astuto que hará mucho daño, se cree muy importante, matará a traición incluso a gente que vive tranquila. Se levantará en armas y será derrotado, aunque no será por manos humanas. Vamos rapidito. Capítulo 9. Ahí vemos la visión de las 70 semanas que tanto ustedes han estado esperando. Espera un poquito. En el primer año del reinado de Darío, el hijo de Asuero, de la nación de los Medos, cuando Daniel ora, se humilla e intercede por el pueblo al recordar la profecía que estaba en el libro de Jeremías, no había terminado de hablar cuando aparece el ángel Gabriel y le explica el nuevo sueño que comprende 70 semanas más antes de haber terminado esa deportación, ese exilio del pueblo de Israel. O sea que él está pensando que se está cumpliendo el tiempo, ya se están cumpliendo los 70 años que íbamos a estar en el exilio y se encuentra entonces ahora con que no van a hacer eso, ya se están cumpliendo. No, ahora te faltan 70 semanas adicionales y cada semana equivalía a 7 años. Y cuando usted suma todo eso, esas 70 semanas serían unos 490 años. Si usted le dice que le quedan 3 años para retirarse, pues vamos a poner el ejemplo del retiro, y de momento le dice que tiene que esperar, no, son 3 años lo que te falta. Te faltan 490 más. Sucio difícil. Por ahí está. Vamos a entrarle un poquito sobre lo de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, verso 22. Empieza hablándonos un poco sobre esto. Dice, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Usted sabía que Daniel
era tan especial de que el Dios del cielo le respondía a las oraciones casi instantáneamente. ¿Sabe? Casi instantáneamente. Y eso les voy a decir ahorita dónde está. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Mira ahí uno de los ejemplos. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Déjalo ahí un momento. Ahí te dice el propósito y la razón por la cual iban a pasar esas 70 semanas. Terminar la prevaricación no es otra cosa que acabar con la corrupción. Poner fin al pecado, ¿verdad? Pensamientos, palabras, acciones que se consideran que van en contra de la voluntad y del plan de Dios y los preceptos y las órdenes, mandamientos del Señor. Tercera es expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad no es otra cosa que purificar, que limpiar de la injusticia o gran maldad en el modo de obrar de la gente. Traer la justicia perdurable, que esa justicia que se determine sea por permanente. Sellar la visión y la profecía, o sea, confirmar la visión que se estaba dando y la profecía que se estaba dando. Y ungir al santo de los santos. Y usted y yo conocemos a ese santo de los santos, se llama Jesucristo. Así que ese era el propósito de esas 70 semanas. Hoy día vemos muchas de estas cosas sucediendo todavía. Esas 70 semanas se dividen de una manera bien interesante. Se dice la Escritura, lo menciona también en el capítulo 9 de Daniel, perdóneme, que estamos ahí. Habla de cómo se iban a hacer y cómo se iban a dividir estas 70 semanas. Habían 7 semanas y recuerden, cada semana estamos hablando de 7 años. Esas 7 semanas, por 7 años serían 49 años que iba a tardar la reconstrucción de Jerusalén. Por ahí yo traje un diagrama, la primera parte de las 70 semanas. Ahí usted va a ver el diagrama. Iba a acontecer esa restauración tanto del templo. Ahí tenemos como referencia a Nehemías capítulo 2, cuando Artajerjes da el segundo mandato para que vayan a construir las murallas, el templo, la ciudad. Y se empieza a contar básicamente desde el año 445 antes de Cristo, desde el que sale ese mandato de parte de Artajerjes, ¿verdad? Utilizando a Nehemías como canal. Esas primeras 7 semanas y luego iban a haber 62 semanas hasta que viniera el momento del Mesías, de la muerte del Mesías. Y ahí se completarían 69 semanas. Recuerden, son 70. Cuando usted divide esos 7 años y los divide entonces ahí por semana, esas 70 semanas, 69 semanas, usted las divide por los 7 años, eran 483 años. Nota curiosa, si usted quiere llamarle de una manera, porque sabemos que es la mano del Señor obrando. Esos primeros 7 años, esos primeros 7 semanas, esos primeros 7 semanas que son 49 años, fue el tiempo desde que salió el mandato para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que vino, que se completó la obra. Las próximas 62 semanas, equivalente a otros 476 años, es hasta que llegue el momento del Mesías. Ese periodo de esas semanas se cumplen después de que está restaurada Jerusalén hasta el momento en que hace Jesús la entrada triunfal, que es acusado, que es crucificado y que es muerto. En ese momento, una vez es destruida la ciudad en el año 70, ese es el periodo que comprende esas 69 semanas. En ese momento hay una pausa profética dentro de lo que es el entendimiento del cristiano, del creyente, como usted y como yo, que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador.
Y le hago la salvedad por un punto que le voy a explicar ya mismo. Ese periodo de la iglesia, esa pausa, es para abrir las puertas para que todos aquellos que no conocían, que no tenían el conocimiento, que desconocían toda esta profecía y lo que el Señor había dictaminado, pueda entrar, pueda recibir salvación. Porque recuerde que antes había que seguir los mandamientos, había que seguir los rituales que se seguían en el templo, había que llevar los animales, había que hacer todos estos sacrificios para poder acercarnos al Señor. Y no era suficiente. Así que este periodo que se abre ahí para la iglesia es el tiempo de los gentiles, como le llaman, hasta el momento en que comenzaría la gran tribulación. Hasta que viene el momento del rapto de la iglesia. Y de ahí comienza entonces esa última semana. Ahora, hay un detalle bien interesante. Dentro de todas las cosas y datos e información que yo estuve buscando, captó mi atención que el judío piensa que las 70 semanas se cumplieron ya. Usted sabe que el judío está todavía esperando ese Mesías Salvador. El judío piensa que terminar el exilio al terminar la reconstrucción del templo y hasta la destrucción del segundo templo, ahí era que se completaban las 70 semanas. Porque ellos dicen que el ungido, ¿verdad? Como se le llama, el Mashiach, es la palabra que utiliza en hebreo, que esa palabra se utiliza para identificar al sumo sacerdote. Y los descendientes de David, Salomón y del lado paterno no se le llama Mashiach o ungido. Eso fue la información que yo encontré. Me estuvo medio extraño porque yo entendía que el Mashiach era el ungido, era el Mesías que ellos tanto están esperando. Pero entonces ellos entienden que esa semana se completaron con la destrucción del templo. Y si usted pone esas 7 semanas por esos 7 días, eran 49 años adicionales. Después de que murió Jesús, aproximadamente 33 por ahí, pues entonces hasta los 70 estaban los 49 años que faltaban. Más o menos. No saqué la matemática. Si le traigo la clase de matemática, si usted está dormido o estresado, piense, si me meto en la matemática, explicarle paso por paso cómo hacían los cómputos. Porque hay otro detalle que encontré que me estuvo curioso, pero no me convenció. Le explico. Nosotros nos dejamos llevar por un calendario solar que son 365 días el año. El calendario judío es un calendario lunar que son 360 días el año. Pero, cada cierto tiempo en el calendario judío se le añade un mes para poder empatar las temporadas. Así que tú me lo puedes vender en años de 360 o 365 y va a terminar siendo más o menos la misma cosa. Así que ¿cuál es la idea de decirme no, es porque ellos piensan de esta manera o lo calculan en base a esto? Pues, ¿y qué pasó? Se les quedaron los años que tenían que añadirle el mes adicional porque descuadraba las temporadas. Y cuando hablo de las temporadas es el periodo de la siembra, el periodo de la siega, o sea, esas temporadas, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. O sea, si tú no le añades ese día, como aquí le añadimos ese día adicional cada 4 años, pues ellos le añaden un mes cada cierto tiempo. No me pregunte cuándo, se me olvidó. Pero bueno, cuando esto iba a suceder, hasta que llegue el momento del arrebatamiento de la iglesia, y entonces ahí vamos a estar, mientras se está dando esto, comienza las bodas del Cordero. Próxima imagen, please, discúlpeme. Esa última semana entra y están sucediendo muchas cosas. La boda del Cordero, porque hemos sido raptados, hemos sido arrebatados con el Señor. Y estamos celebrando esas bodas del Cordero. Y comienza la tribulación y comienza la abominación desoladora que narra la Escritura, que narra en el capítulo 9 de Daniel. Para ellos también se dio, y es un estereotipo, podemos decir el tipo del anticristo, cuando estuvo Antíoco Epifanes IV al frente, que llegaron, acabaron con el templo, sacaron todo lo que había en el templo. Él hizo sacrificios de animales impuros dentro del templo, y de ahí surge, oiga, yo sé un poquito más de la historia de Antíoco porque de ahí surge la fiesta de Hanukkah. Y por eso es lo que cuando mira aquí donde empata la cosa.
Hay veces que usted no tiene, si usted no conoce la historia, si usted no fue bueno en historia, le tengo malas noticias. Para poder entender todo esto, usted necesita conocer un poco más de historia, de quizás de lo que pensamos que sabemos. Cuando vemos todos estos detalles, hay cosas que están sucediendo hoy día. Todo esto que está sucediendo en Israel, todo lo que está sucediendo allá. Y fíjese, la situación que se está dando hoy día es parte de los anuncios, de las guerras, de los rumores de guerra y de todas las cosas que han de suceder. Pero decía Jesús, todavía no es el fin. Así que agárrese porque todavía nos falta. Y esa abominación desoladora, ellos dicen que se cumplió cuando Antíoco tomó control del templo. Todo esto es parte de lo que usted y yo tenemos que tener en cuenta, porque como le digo, se supone que la séptima semana comience. Recuerde, la semana equivalía a 7 años. Se supone que una vez la iglesia, viene el rapto de la iglesia, se celebra la boda del Cordero, comienza a contar esa semana número 70. Esos primeros 3 años y medio de paz, ese pacto de paz que tanto están esperando, que yo no sé para qué lo están esperando, porque no saben que después de esos primeros 3 años y medio, los próximos 3 años y medio viene destrucción total, el pacto que se es quebrantado, y entonces viene la llamada guerra del Armagedón. Ahí viene entonces la batalla, ahí viene Gog y Magog, y viene toda esa gente y la batalla. Allí en ese valle gigantesco que hay en el valle del Armagedón, aquello se ve espectacular. Usted se trepa en una montaña, me parece que en la misma, hay una montaña ahí al lado donde usted se trepa y usted ve aquel valle gigantesco y usted piensa por un instante. Tuvimos la bendición de en el año 2000 estar en Israel y cuando usted desde allá arriba usted ve aquel valle, usted dice, rayo, y aquí se va a meter toda esa gente a matarse. Pues es lo que va a suceder. Y luego de que viene entonces esa guerra, entonces viene el regreso del Señor para traer justicia por toda la eternidad, y ahí comienza a contar el milenio después del regreso del Señor, porque ahí se han cumplido las 70 semanas. Esto a grandes rasgos y sencillo, que no es tan sencillo porque a veces parece, pero no es lo que vienen a ser las 70 semanas. De ahí, capítulo 10, hay una tercera visión de Daniel durante el tercer reinado de Ciro en Persia. Daniel se encuentra con el ángel Gabriel frente al Tigris, y este le habla de las batallas que se darán entre Persia, Grecia, Alejandro el Grande y otros más. Llega un rey del norte que invade Israel y pondrá ídolos en el templo, se exaltará por encima de Dios. Algunos relacionan esto, como les dije, Antíoco Epifanes, año 160 a.C. Hablan también de la entrada de Roma, en la muerte de Cristo y destrucción del templo en el año 70. Y algunos dicen que todos estos eventos se van a dar una vez Cristo venga. Hay algunos que incluso cuestionan la veracidad del libro de Daniel, pero Jesús lo cita en un momento dado en la Escritura, así que con eso es más que suficiente. Capítulo 11 habla de las guerras sirio-egipcias y el del anticristo. Ahí yo no me voy a meter hoy, porque tiempo avanza y ahí vamos. Pero quiero que usted tenga en cuenta unos detallitos. El capítulo 1, 3 y 6 muestran la unidad del libro y su semejanza y repetición en el tema de lo que es la fidelidad a pesar de la persecución de estos jóvenes, de Daniel, porque a pesar de la adversidad, a pesar de toda la situación que había, ellos se mantuvieron fieles a sus creencias, fieles a lo que había sido sembrado en su corazón, y el Señor los honró y los libró de todo mal. Capítulo 4 y 5 muestra cómo los reinos humanos se han levantado y se han rebelado contra Dios y se han convertido en buenas palabras finas, en unas bestias que no reconocen al Dios del cielo y actúan como animales salvajes. Capítulo 2 y capítulo 7 nos invita a esperar y confiar en el Señor, sus promesas, y esperar mayormente en sus promesas, la promesa de su reino. Y por último, para tratar de terminar, dice que el capítulo 12, las últimas revelaciones son para el tiempo del fin. Dice que todo el libro pretende dar esperanza a todas las generaciones.
esperanza que motive a la fidelidad al Señor. Existe durante todo el libro unos patrones y unas promesas. Patrones de cómo los hombres se convierten en bestias y las promesas de Dios estar con su pueblo y vencer para vencer toda adversidad. Así que usted y yo estamos del lado ganador. Estamos del lado del Señor. Sean más que bendecidos. Buenas noches. Dios le bendiga. Qué bueno que no me tocó a mí. Mi alma alaba a Cristo. Ponte sobre tus pies y vamos a hacer una oración. Repitan esta oración conmigo. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.